Buenos días a todos, hermanos, sean bienvenidos. Vamos iniciando un nuevo curso en la escuela dominical, curso que trata sobre la consejería bíblica. Perdón, no le puse. Ya. Curso que trata sobre la consejería bíblica. Y estaremos abordando algunos asuntos importantes en la materia, porque todos nosotros en mayor o menor medida tenemos contacto con personas que se nos acercan y buscan de nosotros consejo, apoyo, dirección, y es por eso que es necesario que todo cristiano tenga muy en cuenta cuáles son los principios de la consejería. Vamos a hacer una oración y vamos a dar inicio con esta primera lección. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, te alabamos, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero. Padre, a ti te damos la honra, la gloria, la alabanza, y te suplicamos que en este momento tú nos guíes, nos ayudes a entender tu palabra y a absorber aquellos principios que nos guían para poder aconsejar a otros. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto. ¿Qué es la consejería bíblica? ¿Qué es? Consejería bíblica, consejería cristiana, consejería pastoral. Yo tengo una definición que si quieren anotar, lo pueden hacer. La consejería bíblica es una actividad 100% espiritual. Repito, la consejería bíblica es una actividad 100% espiritual, que parte de premisas y principios de la Sagrada Escritura. Repito, que parte de premisas y principios de la Sagrada Escritura para orientar la vida de aquellos que han quebrantado los mandamientos de Dios. Voy a repetir toda la definición. La consejería bíblica es una actividad 100% espiritual que parte de premisas y principios de la Sagrada Escritura para orientar la vida de aquellos que han quebrantado los mandamientos de Dios y en consecuencia experimentan el sufrimiento. Entonces, bajo esta definición, lo que queremos transmitir es que el sufrimiento humano, cualquier tipo de sufrimiento, es el resultado de haber quebrantado los mandamientos de Dios. Llámese ley mosaica para los que están bajo la ley mosaica, llámese la justicia de nuestra propia conciencia para los que no están bajo la ley, o llámese la ley de Cristo para aquellos que profesan una fe en Jesús. El sufrimiento es simplemente el resultado de haber hecho lo contrario a la voluntad de Dios. Y es entonces que la consejería bíblica, a partir de las Escrituras, parte de algunos principios, de algunas premisas lógicas, para poder reorientar y para poder aliviar el dolor del ser humano. Pero no solamente busca aliviar el dolor del ser humano, sino que busca sembrar en su mente una esperanza y consuelo a partir de la Biblia, a partir de las Escrituras. En la consejería bíblica, no todo tiene que ver precisamente con el dolor, porque la consejería bíblica tiene 3 dimensiones importantes a considerar. No tenemos hoy las diapositivas, pero se las vamos a mandar al grupo, ¿sale? La consejería bíblica, en una primera dimensión, se puede determinar como consejería preventiva. ¿Y qué es la consejería preventiva? Es la consejería que a partir de las Escrituras nos previene para que no experimentemos el sufrimiento o el dolor.
Por ejemplo, un joven cristiano se quiere casar con una jovencita que no profesa fe, que no tiene a Dios en su corazón. Y las cosas, humanamente hablando, pintan muy bien, porque es una chica trabajadora, estudiosa, amable, con buenos modales, con buena ética, de una buena familia. Es una mujer de principios. Y este hermano tiene el deseo de casarse con ella. La Biblia, entonces, a manera de prevención, le hará ver que para el hombre hay un camino que parece muy recto, pero su fin es de muerte y perdición. Y que el consejo de Dios a manera de prevención será: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay comunión, no hay relación, y tarde que temprano vas a experimentar dolor. Si de por sí la relación matrimonial, según Pablo, trae congoja, en cierta medida, cuánto más una relación donde uno de los dos no cree en el Señor. Entonces, una dimensión es la consejería preventiva. La otra es la consejería correctiva. Y la consejería correctiva tiene que ver con aquellos hermanos que están experimentando sufrimiento y están haciendo sufrir a otros. De manera que la consejería en esa dimensión busca corregir a través de las Escrituras, a través de principios bíblicos, el estilo de vida, las decisiones o las acciones que están trayendo el dolor y el sufrimiento. Eso sería entonces una consejería correctiva. Déjenme darles un ejemplo de consejería correctiva. Busquen conmigo Gálatas. Capítulo 2, verso 11 en adelante. Con respecto a la consejería preventiva, la primera dimensión que mencionamos, pues en la Biblia encontramos muchos ejemplos de prevenciones o de consejería preventiva. El mismo Señor le dijo a sus apóstoles: guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, una prevención. Guardaos de los falsos profetas. Son manifestaciones de una consejería preventiva. Pero la consejería correctiva tiene que ver con algo que está dañando al individuo y que está dañando a otros. Por ejemplo, Cristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque no pones tus ojos en las cosas del cielo, sino en las cosas de los hombres. La perspectiva de Pedro en ese momento estaba dañándolo a él y estaba dañando a todo el grupo, y por eso hay una corrección. En el capítulo 2 de Gálatas, verso 11, Pablo dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, primero recordemos que la primera iglesia que existió fue la iglesia de Jerusalén, ¿se acuerdan? Que aunque sus líderes, saludables y sanos en doctrina, por la influencia de hermanos judíos, estaban muchas veces declinando ante la herejía judaizante. Y Pedro era miembro de la iglesia de Jerusalén, entre tanto que Pablo y Bernabé eran miembros de una iglesia en Antioquía, una iglesia de hermanos gentiles, no judíos. Y dice Pablo que cuando Pedro vino a Antioquía, le resistió cara a cara. Es una expresión figurada que significa lo confronté, porque era digno de condenación. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Cristo ya había dado la prevención: guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero ahora ya no solamente es una prevención, ahora Pablo tiene que hacer una corrección, y es una corrección pública. No vamos a discutir si fue lo mejor o no, pero fue una corrección pública porque Pedro está dañando su propia integridad espiritual y Pedro está dañando la conciencia de muchos otros hermanos,
guiándolos al legalismo y guiándolos a una cuestión herética. De manera que la segunda dimensión sería la dimensión correctiva. Recordemos la primera dimensión, la consejería preventiva, la consejería correctiva y número 3, ahorita vemos eso, ¿sale? No se preocupen, la consejería curativa. La tercera dimensión entonces se conoce como la consejería curativa. ¿En qué momento damos la consejería curativa? La damos cuando el individuo ya experimentó la corrección y ahora está experimentando dolor por sus errores, está experimentando el arrepentimiento o está experimentando una pérdida. Por ejemplo, el fornicario de Corinto, en la primera carta, experimentó prevención, corrección o curación. Corrección. Lo corrigieron y lo desmembraron de la iglesia, ¿lo recuerdan? En la segunda carta, ¿qué es lo que Pablo propone? Una consejería curativa, que ya no lo estén juzgando, sino que le muestren el amor. Y lo mismo podríamos decir con los tesalonicenses, cuando Pablo les dice: no quiero que ignoren esto con respecto a los que están muertos en Cristo, porque van a resucitar. No quiero que estén consumidos en tristeza como los otros que no tienen esperanza. Y entonces el deber del consejero bíblico radica en poder identificar cuál es la dimensión de la consejería que necesita la persona que se acerca. Si la persona necesita propiamente una prevención, si la persona necesita una corrección o una curación. Y es muy probable que en algunos casos tengamos que ensamblar las tres dimensiones dependiendo de la situación. Bueno, la definición de consejería bíblica ya la tenemos en pantalla. La consejería bíblica es una actividad 100% espiritual, y repito, 100% espiritual. Aquí no entra ni la psicología, ni la psiquiatría, ni ninguna otra ciencia más que las Escrituras. Y no estoy diciendo que las otras ciencias no sean buenas en cierta medida. Simplemente estoy diciendo que como cristianos debemos entender que la consejería bíblica es una actividad 100% espiritual. No solamente es una terapia, es un momento en el cual estamos ayudando espiritualmente a otras personas, al 100%. Y esta actividad parte de premisas. ¿Saben lo que son premisas? Principios lógicos. Por ejemplo, Dios dice que unirse en yugo desigual trae dolor. Primer premisa. El hermano Pedro se casó con su amiguita que no conoce de Dios hace 2 meses. Segunda premisa. Conclusión, ¿cuál es? El hermano Pedro está sufriendo. El hermano Pedro está experimentando dolor. Y estas premisas bíblicas parten de las Escrituras. Lo veremos más adelante. Pero aparte de principios, para orientar la vida de aquellos que han quebrantado los mandamientos de Dios y en consecuencia experimentan el sufrimiento. La consejería bíblica no solo busca aliviar el dolor, como hemos dicho, sino que a través de la palabra de Cristo nos provee de una esperanza y consuelo en Dios. Veamos algunos textos que apuntan a esta actividad en el Nuevo Testamento. Busquen conmigo, por favor, Romanos. Capítulo 15. Y ya desde aquí podemos ver algunas cosas importantes con respecto a la consejería. Pablo le dice a los romanos lo siguiente: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad
llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Esa última expresión, amonestarnos los unos a los otros, es la actividad a la cual llamamos consejería. La amonestación, la confrontación, la fricción, la actividad nutética de la que hemos hablado en algunas ocasiones, es lo que se manifiesta aquí y en muchos otros pasajes. Ahora, quiero que noten algo. ¿Por qué Pablo está convencido de que los hermanos de Roma pueden aconsejarse unos a otros? ¿Cuáles son las razones? Si fijan su vista en el verso 14, se darán cuenta que ellos están llenos de bondad y ¿de qué más? De conocimiento. Así que por una parte, debemos reconocer que no todos los hermanos deben aconsejar, o al menos no todos están en un momento apto para aconsejar a otros. De hecho, los textos bíblicos, cada vez que abordan el asunto de esta actividad de la consejería, están previstos por algunas cualidades, como en este caso la bondad y el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque es una actividad 100% espiritual. Y sí necesitamos el conocimiento de Dios, pero bañado de bondad. Decir la verdad no significa que hicimos precisamente lo correcto, porque podemos decir la verdad con dureza, podemos decir la verdad con furia, podemos decir la verdad sin bondad. Y Pablo dice que si alguno cree que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, puesto que la mayor verdad es aquella que se expresa en el amor. Ahora, en Colosenses 3:16, lo mismo dirá Pablo a los hermanos de Colosas, capítulo 3, versículo 16. Pablo les dice a estos hermanos: la palabra de Cristo, como dice, more en abundancia en vosotros. Primero, antes de hablar de la actividad de la consejería bíblica, Pablo le dice a los hermanos que la palabra de Cristo tiene que abundar en ellos, tiene que morar en abundancia. De manera que el consejero bíblico de antemano es un hermano, una hermana, que tiene la palabra de Dios en su mente y en su corazón, pero en abundancia. Porque recordemos algo, ¿qué es la consejería bíblica? Una actividad 100% espiritual que parte de premisas y principios de la Sagrada Escritura. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Así que si la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros, dice el verso 16, que podemos hacer dos cosas. ¿Qué dice? Nos podemos enseñar y ¿qué más? Y exhortar unos a otros en toda cosa sabia, en toda sabiduría. De manera que la consejería bíblica no todos la debemos desarrollar, aunque todos debemos anhelar llegar al punto en el cual seamos buenos consejeros. A esto le sumamos que la consejería es un don espiritual. Pablo dice en Romanos 12, el que exhorta en la exhortación. De manera que la exhortación forma parte del ministerio de la palabra y es un don aplicado en la consejería. Por ejemplo, Bernabé. A Bernabé le apodaron hijo de consolación, y cuando llega a Antioquía lo que hace es exhortar a los hermanos. Vemos en Bernabé a una persona capacitada y con el don para poder aconsejar a otros. Gálatas, capítulo 6, Pablo le dice a los Gálatas, una iglesia que estaba queriendo regresar
a la servidumbre de la ley de Moisés. Y Pablo les dice: miren, hermanos, si alguno fuere pillado, sorprendido en alguna falta, ustedes que sois espirituales, ¿todos pueden aconsejar? ¿Todos pueden aconsejar, hermanos? No. ¿Todos pueden restaurar? No. ¿Todos pueden participar de una situación donde un hermano ha sido sorprendido en alguna falta? No. El texto dice: ustedes que son espirituales. Y por espirituales, en el contexto debemos entender que Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu es el amor. Así que ustedes que son personas llenas de amor, personas dominadas por el Espíritu, personas maduras, restáurenlo con espíritu de mansedumbre, con un corazón manso, humilde, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros, eso significa aconsejar en este contexto, y cumplid así la ley de Cristo, que consiste en manifestar el conocimiento de Cristo en amor. Ahora bien, entendiendo que la consejería bíblica es una actividad 100% espiritual que aparece en las Escrituras, no debemos olvidar que la herramienta del consejero exclusivamente es la Biblia, la palabra de Dios. No hay otra herramienta para el consejero. Ustedes conocen el texto de segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Estoy seguro que algunos lo conocen de memoria. Toda la Escritura, y por toda la Escritura debemos entender que se refiere a las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, puesto que las Sagradas Escrituras del Nuevo Testamento estaban aún en desarrollo. Verso 16, toda la Escritura es inspirada por Dios, es influenciada por Dios. Dios la ha dado de su propio soplo. Y todas las Escrituras son útiles para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A esto es a lo que conocemos como la suficiencia de la Biblia. Es suficiente para todo lo concerniente a lo espiritual. Y hay que enfatizar eso. Si una persona viene con una enfermedad biológica, tenemos que enviarlo con un médico. ¿Estamos de acuerdo? Pero la Biblia es suficiente para todo lo relacionado a lo espiritual. El verso 17 termina diciendo: con el propósito de que el hombre de Dios, la gente de Dios, sea madura. La palabra perfecto aquí se debe traducir mejor como completo, como maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, es así como iniciamos con esta lección, y hoy quiero destacar 3 cosas importantes de la consejería bíblica. Número 1, en la consejería bíblica debemos dominar o debemos considerar, número 1, pueden anotarlo si gustan, la naturaleza engañosa de la perspectiva del hombre frente a su dolor. Repito, la naturaleza engañosa de la perspectiva del hombre frente a su dolor. ¿A qué me refiero con perspectiva engañosa? Cuando los seres humanos estamos experimentando el dolor, el sufrimiento, nuestra perspectiva o nuestra visión es una perspectiva engañosa. Y esa perspectiva no nos permite ver cuál es la verdadera situación en la que nos encontramos. Regularmente, el alcohólico, el drogadicto o el adicto a los juegos de azar, a las apuestas, llegan a la quiebra, y cuando llegan a la quiebra o a la pérdida de su salud, piensan que todo esto es culpa muchas veces de la crianza que le dieron sus padres, de la situación socioeconómica en la cual se desarrollaron. El problema puede ser la esposa, el problema pueden ser los hijos, Dios mismo está en contra de mí, el karma, el destino, el sol, la luna, las estrellas. El punto es que el individuo, cuando experimenta el sufrimiento y el dolor, tiene una perspectiva engañosa que no le permite ver cuál es la realidad de su situación.
Y en esa perspectiva engañosa debemos destacar algunos aspectos importantes. Cuando usted trata con una persona que está sufriendo, y regularmente la gente que busca consejería es porque ya está tocando fondo, porque de otra manera no buscarían la consejería, usted debe considerar 3 cosas importantes. Esto no lo tenemos en la diapositiva, pero vale la pena que usted lo anote. Uno de los aspectos a destacar de la naturaleza engañosa del hombre frente a su dolor es la siguiente. Inciso A, la búsqueda de culpables. ¿Sale? La búsqueda de culpables. Cuando el hombre se encuentra en sufrimiento, en crisis, o es pillado ante una situación pecaminosa, lo primero que el individuo busca en su perspectiva engañosa es buscar culpables. Por ejemplo, no vamos tan lejos en la Biblia, busquen el Génesis capítulo 3. Si se acuerdan que Dios dijo en algún momento que no era bueno que el hombre estuviese solo. Y si Dios dice que no era bueno eso, pues debemos entender que una de las cosas que complementan al hombre en una realidad buena y correcta es la pareja, el matrimonio. Pero cuando ellos pecan, capítulo 3, ustedes sabrán o recordarán que la que fue engañada por la serpiente fue Eva, pero Adán no fue engañado. Adán estaba muy consciente de que eso estaba mal, él no se creyó el cuento de la serpiente, pero por motivaciones que desconocemos, puede ser por el apego sexual o emocional a su esposa, él accedió. Y entonces, en el capítulo 3, versículo 7, dice que fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron, experimentaron desde lo más profundo de su ser que estaban desnudos. Ahora, ellos perciben la desnudez como algo raro, un tanto incómodo, pecaminoso, cosa que no habían experimentado antes. Entonces cosieron hojas de higuera. Algunos opinan que el fruto era un higo por las hojas de higuera, no sabemos. Y se hicieron delantales. 8. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto. ¿Están en crisis? ¿Están en un momento incómodo? ¿Han sido pillados? Dios está ahí entre ellos, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Preguntémonos algo. ¿Dios sabía dónde estaba Adán? ¿Por qué le pregunta entonces? Acuérdense de la confrontación nutética, la reflexión mental. Cuando preguntamos algo en consejería, o cuando Dios nos pregunta algo, no es porque desconozca la respuesta, sino porque está llevándonos a la nutesis, a la reflexión. Pero también noten que no le preguntó esto a la mujer porque el cabeza y el responsable de la enseñanza y la dirección de esta relación era Adán. ¿Dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Otra pregunta nutética. ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Así que notamos que en esta primera sección, cuando el hombre está en crisis o cuando el ser humano está en dolor, su perspectiva es engañosa. Inciso A, dijimos, regularmente busca culpar a terceros y nunca se hace responsable. En este caso, Adán le está diciendo a Dios: la mujer que me diste, ella es la culpable, y en última instancia tú eres culpable, porque tú me la diste, yo te la pedí, yo te dije dame una mujer, yo estaba muy bien con las bestias, con los animalitos, pero tú me diste a esa mujer. Entonces, la perspectiva engañosa del hombre frente a su dolor y a su crisis tiene que ver siempre con buscar culpables. Soy drogadicto, soy alcohólico, soy un apostador, soy un hombre iracundo, soy una persona que vive mal por mi esposa. Si no, no fuera tan enojón.
por mis hijos, por la familia, por el destino, por mi crianza. Si yo hubiese tenido otra vida, no sería como soy. Mentira. Es una perspectiva engañosa donde está buscando culpables para poder evadir su propia responsabilidad. Y entendamos algo, que el primer paso para poder avanzar en el dolor humano, ¿cuál es? Reconocer honestamente nuestra propia responsabilidad. Ese es el primer paso. La misma confrontación Dios se la hará a Caín. ¿Dónde está tu hermano? Así que el mejor consejero obviamente es Dios y mayormente en la persona de Cristo Jesús. Ahora bien, veamos otro aspecto. Inciso B. No solamente cuando el hombre está frente a su dolor busca culpar a otros, sino que también se victimiza. Inciso B, se percibe como una víctima del sufrimiento, una víctima de las circunstancias. Y regularmente esta es la perspectiva que tienen los seres humanos. Acuérdense de la mujer samaritana. ¿Por qué ella va a sacar agua al pozo cuando el sol está a todo lo que da? Porque no quiere que las mujeres la juzguen, la discriminen, porque desde su propia perspectiva la gente la rechaza. Ella siente que es la víctima de la historia. Me rechazan por ser samaritana, los judíos. Me rechazan por tener varios esposos, las mismas mujeres del pozo. Me rechazan en mi propia comunidad. ¿Por qué sufro tanto, Señor? Soy una víctima de la situación. Regularmente, cuando tratamos con alguien que está en dolor o en crisis, evade su responsabilidad mirándose como una víctima y culpando a otros. Y lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 8, en la parte final donde dice que se escondieron de la presencia de Dios. El hombre busca evadir su responsabilidad buscando culpables, victimizándose y, inciso C, justificando sus acciones. Justificando sus acciones. Sí, engañé a mi esposa, pero no me quedaba de otra ya, hermanos. Ella se portaba muy mal conmigo. Es más, ella me engañó primero. ¿Qué sería eso? Justificar nuestras acciones. Sí, hermanos, yo golpeé a tal persona, pero ya es que ya no podía más. Todo tiene su límite. Sí, pero Cristo dijo 70 veces 7. Sí, hermano, pero todo tiene su límite. Y yo no me aguanté. Tuve que golpear porque no me quedaba de otra. Justificamos nuestras acciones porque cuando estamos en el sufrimiento o en el dolor, nuestra perspectiva, dijimos, es engañosa. Y nuestro nivel de justicia se rebaja mucho, se diluye. Y empezamos a percibir la justicia a partir de lo que nosotros somos, de lo que nosotros hacemos. Así que cuando usted va a aconsejar a alguien, escúchelo. Tenemos que aprender a escuchar. Formule preguntas correctas, ya hablaremos de eso. Pero tiene que entender que todo individuo regularmente, por lo regular, tiene una perspectiva engañosa, se justifica, busca culpables, se victimiza y por eso su vida no puede avanzar ni prosperar. Bueno, ese es un principio en esta introducción. Número 2. Una vez que usted ayuda a la persona a entender que no es ni la víctima y que no debe culpar a nadie y que no puede justificar sus acciones pecaminosas, usted tiene que llevarlo a otro nivel, hacerle entender, número 2, el carácter determinante de las decisiones humanas. Acuérdense de esto, el carácter determinante de las decisiones humanas. En términos muy básicos, toda acción tiene una reacción. Las decisiones que tomamos, por muy simples que parezcan, tienen consecuencias abismales, buenas o malas. Por ejemplo, simplemente elegir con quién me voy a casar cambia mi vida por completo y la lleva hacia un rumbo desconocido. Simplemente decidir qué carrera voy a escoger cambia el rumbo de mi vida por completo, la residencia,
mi estilo de vida, la gente con la cual me voy a relacionar. Simplemente decidir cosas como estas, que parecen sencillas, cambian nuestra existencia por completo. Ahora bien, ¿cuánto más aquellas decisiones que son más determinantes? Anoten un pasaje clave en esto de la consejería. Con respecto al carácter determinante de las decisiones, Gálatas 6:7, texto famoso. Pablo nos dice: no se engañen. Primero noten cómo termina con el primer principio de la perspectiva engañosa. Y inicia diciendo: no se engañen. No son culpables, no son víctimas, no fue el destino, ni el karma, ni tus padres, ni tu crianza. No eres víctima de nada. No te engañes, porque Dios no puede ser evadido. A Dios no lo puedes burlar. De Dios no puedes escapar. Como dijo Juan, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? A Dios no lo podemos burlar, hermanos. Y el texto nos da una ley que en el Nuevo Testamento se conoce como la ley de la siembra y la cosecha. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y ese principio lo debemos recordar. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No es casualidad quién es usted, qué tiene usted, qué hace usted. El sufrimiento que usted experimenta no es casualidad, aunque venga de parte de sus padres, de sus hijos. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Ahora, pensando en este principio del carácter determinante de las decisiones, tratemos de desmenuzar esta idea. ¿Alguien aquí puede levantar su mano si alguna vez ha sembrado algo en el campo? Yo he sembrado ajos, mi tío ha sembrado ajos conmigo, también maíz. ¿Quién más ha sembrado algo? ¿Nadie? ¿Ni una plantita? ¿David? ¿Onésimo? Bueno, ustedes saben que cuando sembramos una semilla, sea frijol, maíz, un ajo, cualquier semilla, esto tiene un proceso largo. Algunos procesos son más largos que otros, ¿verdad que sí? Por ejemplo, el maíz, ¿cuánto tiempo tarda en ser cosechado? ¿Cuántos meses? Si sabe alguien, 3 meses, ¿no? Aproximado. Sin embargo, cuando sembramos ajo, el ajo tarda casi 1 año, 9 meses, si bien nos va. Ahora, esto nos debe indicar que lo que vamos a cosechar es lo que hemos sembrado, obviamente, pero no lo vamos a cosechar de manera inmediata, ¿sale? Por ejemplo, con respecto a los hijos, a veces la gente piensa que los hijos en la adolescencia o en su edad adulta son el producto del destino o de los genes del tatarabuelo. Si sale muy agresivo decimos, no, es que el tatarabuelo era primo de Huitzilopochtli y por eso salió así, ¿no? Y no nos damos cuenta que en la etapa de su niñez, lo que nosotros sembramos como padres determina lo que ellos serán en su vida adulta, en gran medida, hermanos. Fíjense, regularmente el niño que es iracundo es aquel niño, o ese joven, o ese adulto, que por sus padres nunca fue corregido, nunca fue disciplinado, nunca fue confrontado de manera real e intensiva. O el que practica alguna adicción, lo mismo. Experimentó algo similar en casa o se le dieron permisiones que no le ayudaron a reconocer la diferencia que hay entre las acciones y las consecuencias. Hoy ustedes tienen hijos pequeños y deben recordar algo: todo lo que siembren hoy ustedes en ellos lo van a cosechar a largo o a pronto plazo. Pero también cuando sembramos algo, hermanos, por ejemplo, cuando sembramos maíz, ¿cuántos granitos de maíz se siembran en un lugar? ¿En un hoyito? 3. ¿Y cuántos elotes salen? Como 3. Pero cada elote, ¿cuántos granitos tiene? Mucho más de lo que sembramos. Anótenlo como inciso A. Siempre cosecharemos más de lo que sembramos. Acuérdense de eso. Siempre cosecharemos más de lo que sembramos.
Si yo simplemente le manifesté a mi hijo un poco de ira, mi hijo será un hombre muy iracundo. Si yo solamente le manifesté un acto de hurto, de robo a mi hijo, él lo va a hacer muchísimo más. Siempre vamos a cosechar mucho más de lo que sembramos, y en nuestras propias decisiones eso se va a reflejar, como la mazorca que está llena de granos y simplemente habíamos sembrado 3 granitos. Ahora bien, una pregunta de lógica simplemente. Cuando sembramos maíz, ¿qué sale? Maíz. Sería muy raro que sembremos maíz y nos salgan tomates, ¿no? Sería algo muy extraño. Esto nos lleva a un inciso B. Siempre cosecharemos lo mismo que sembramos. Si sembramos cosas buenas, cosecharemos cosas buenas. Si sembramos cosas malas, cosecharemos cosas malas. Por eso se llama la ley de la siembra y la cosecha. Leamos todos juntos en voz alta el verso 7 y 8, ¿sale? No os engañéis, todos juntos. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. En el ámbito espiritual, el verso 8 dice: porque el que siembra para su humanidad, el que siembra para sí mismo, para su carne, de la carne segará corrupción. A veces nos preguntamos por qué no nos va tan mal en el ámbito cristiano, o por qué mi vida espiritual no prospera. ¿Cuál es la respuesta? Porque siempre estamos sembrando a nuestra propia fuerza, a nuestra propia humanidad, a las pasiones humanas, que son pecaminosas, obviamente. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Verso 9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aún no es tarde para que usted cambie el rumbo de sus decisiones y en un futuro no muy lejano pueda cosechar cosas diferentes al dolor y al sufrimiento. Y número 3, para terminar, último principio de esta introducción. Una vez que le ayudamos a la persona a entender la naturaleza engañosa ante su dolor, y después de que le explicamos que lo que está sufriendo forma parte de decisiones que la persona ha tomado, número 3, tenemos que ayudarla a entender que necesita admitir su responsabilidad personal en las decisiones que ha tomado, porque esa es la clave para un cambio que se traduzca en bien. ¿Cuál es el primer paso para experimentar el bien de Dios? Reconocer que hemos fallado, reconocer que hemos pecado, reconocer que tomamos decisiones erradas. Esta es la diferencia entre el rey Saúl y el rey David. Miren, ¿quién pecó más feo? ¿Quién pecó de manera más grotesca y escandalosa? ¿Saúl o David? Obviamente David. ¿Y por qué de David se dice que es el hombre conforme al corazón de Dios? En gran medida es probable que esto se diga porque, a diferencia de Saúl, aunque Saúl pecó en cosas no tan escandalosas, Saúl nunca reconoció su pecado, nunca se hizo responsable de sus acciones, ignoró la voz de Dios. Y David, aunque también entró en un momento de engaño y pensó que lo que hacía estaba bien o que era correcto porque era el rey, él reconoció su propia responsabilidad, y eso fue la clave para que experimentara el perdón y una vida un tanto diferente, aunque a veces las consecuencias, hermanos, no se van a ir del todo. Pasaje para finalizar, Proverbios 28:13. Estoy dando pasajes clave para la consejería. Proverbios 28:13. Este proverbio es importante tenerlo siempre en mente para aconsejar a la persona que nos pide ayuda. Todos juntos, dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta
alcanzará misericordia. Usted tiene dos opciones: aconsejarle a la persona así o dejar que la persona siga su rumbo. Pero si dejamos que la persona no reconozca sus pecados, sus malas decisiones, la persona no va a experimentar el bien. Entonces, el que encubre sus pecados, quien los evade, quien los tapa, quien no se humilla, dice que no va a prosperar. Puede ir a cualquier círculo de apoyo, a cualquier iglesia, puede tener a los mejores ancianos, consejeros, ministros, puede tener la Biblia en español, en griego, en audio, puede escuchar muchas alabanzas, pero mientras la persona encubra sus pecados, el texto dice, no prosperará, su vida no va a cambiar. Y si usted es alguien que está sufriendo en extremo en este momento en su vida, usted hoy tiene que reconocer ante Dios, diciéndole: Señor, yo soy responsable y yo he pecado y por eso estoy sufriendo, perdóname. Porque el que encubre sus pecados no prosperará en ningún sentido. Y cuando digo que en ningún sentido, aún en el ámbito económico muchas veces ni siquiera prosperamos, porque nuestra condición delante de Dios es mala y no somos honestos delante de Dios. A veces nuestra salud está relacionada con nuestro pecado. La Biblia lo enseña, muchas veces, no siempre. Y muchas veces la prosperidad espiritual, o en este caso siempre, se ve afectada, no prospera, porque somos duros de corazón. Mas el que los confiesa, quien le dice a Dios: yo estoy mal como tú lo dices, estoy de acuerdo de lo que tú dices sobre mi mal. Dice el texto que si los confiesa y se aparta, o sea que no basta la confesión nada más, sino la disposición para alejarse de esas acciones, de ese estilo de vida, el texto dice que alcanzará misericordia, que Dios se va a identificar en su miseria y le va a proveer de su salud, de su salvación, de su perdón. Esos son los tres principios que de manera sintetizada resumen el curso de 16 lecciones aproximadamente que llevaremos sobre la consejería bíblica. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Pregunta? Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, tomemos 10 minutitos. Si gustan pueden tomar un café, por favor. Y una vez que terminen su cafecito, me parece que el acuerdo era llevarlo aquí atrás, al lavadero, ¿sale? Si usted no sabe dónde está el lavadero porque es la primera vez que nos visita, se lo puede entregar a cualquier hermano que usted vea aquí en la iglesia y ese hermano le va a apoyar a llevarlo, ¿sale? Al final alguien los va a lavar. Que Dios les bendiga, tenemos 10 minutitos.